Ok, mis hermanos, vamos entonces esta noche con la palabra de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Mensaje número 54 de esta hermosa carta. Habíamos dicho que la semana pasada que habíamos dejado ya la parte doctrinal o la parte teológica o la parte de la enseñanza, y ahora habíamos comenzado con la parte práctica. De hecho, capítulos 12 hasta el 16 dijimos que el título general es la vida práctica del cristiano. La vida práctica del cristiano. Es decir, hermanos, siempre es así. Efesios es lo mismo. Hay una parte primero teórica y luego una parte práctica. Y la idea, hermanos, como veíamos hace 8 días, es que tengamos cuidado de no ir a ninguno de los dos extremos, porque la iglesia lamentablemente siempre ha pasado a uno de los dos extremos. Por una parte hay personas muy teóricas, con mucho conocimiento de la palabra, pero no hay práctica en ellos. Por otra parte hay personas que pretenden vivir una vida práctica sin un conocimiento. La verdad, hermanos, es que los dos extremos son muy peligrosos. De hecho, creo que un verdadero cristiano tiene tanto la teoría como la práctica. Eso es muy importante. Así que un cristiano verdadero se va a esforzar por conocer más quién es su Señor, quién es Dios, que hizo por nosotros su obra, y eso será el deseo y el anhelo de un creyente verdadero. ¿Pero para qué? Para ponerlo por obra, porque si no, de nada sirve. Y comenzamos hablando acerca del fundamento del vivir cristiano. Es decir, hay una base o hay un fundamento para poder vivir o para poder practicar el Evangelio. Y hermano, ahí está todo el meollo del asunto. Porque muchas personas pretenden vivir el Evangelio y siempre se caen. Porque olvidamos la base, olvidamos el fundamento, el cual lo dejamos hace 8 días bien. Romanos 12, 1 y 2, que lo voy a leer otra vez. Hablamos ahí de 4 cosas hace 8 días, veíamos cómo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo apela a la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hablamos que el culto verdadero o el culto normal es que todo nuestro ser sea entregado al Señor como una ofrenda de olor grato. Eso lo decíamos. Y no solo en el culto. Es más, el culto es el aprendizaje, es donde recibimos la vida para luego poner en práctica en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, hermanos, esa vida espiritual. Eso sería lo primero. Tenemos que entonces nosotros acudir al Señor y presentar nuestros cuerpos, todo nuestro ser, al Señor como un olor grato, como una ofrenda que le agrade. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos, hermanos, después de que nosotros le presentamos al Señor todo nuestro ser como una ofrenda, un sacrificio que a Dios le agrade, la manera de hacerlo es entonces renunciando totalmente a este mundo, hermanos. Claramente dice la palabra, no amoldarnos, no tomar el molde del mundo, salirnos de ese molde y más bien venir y tomar el molde de Dios a través de su palabra, y eso comienza renovando totalmente nuestro entendimiento, nuestra mente, todo nuestro ser. Tiene que haber una renovación total, y solamente ahí es que seremos transformados. Dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando somos transformados de esa manera, hermanos, dice que ahí, y solamente ahí, vamos a conocer la voluntad de Dios, que tiene 3 características: es buena, agradable y perfecta. Así que ninguno de nosotros como cristianos verdaderos vamos a tener problemas o algún esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios. No será esfuerzo si hacemos obviamente esa parte primero. Entonces ese es el fundamento, mi hermano, para la vida cristiana. Ahora, después de ahí arranca el apóstol Pablo a dar una enseñanza, unos tópicos acerca de cómo vivir esa vida cristiana. Y vamos a mirar la primera, que sería mi actitud con el cuerpo de Cristo, versículos 3 al 8. Bueno, yo le puse mi actitud con el cuerpo de Cristo, pero pudiera ser cuál es mi actitud, hermano, con la iglesia. Pongo el cuerpo de Cristo porque así está, y yo quiero tratar de manejar lo que dice ahí la Biblia. Pero cuál es mi actitud
con el cuerpo, con la iglesia local? ¿Cuál es mi actitud con mis hermanos, frente a mis hermanos, ya que asisto a una iglesia? Y entendiendo nosotros, hermano, que los teólogos, y obviamente así lo entendemos, la iglesia, hermanos, podemos verla de dos maneras. Conocemos lo que se llama la iglesia universal de Cristo. Y esa iglesia universal es lo que se conoce como la iglesia invisible, la iglesia que usted y yo no conocemos. Es la iglesia, hermano, que Dios estableció desde Adán y hasta el último. Es la iglesia que se ha reunido por todas estas edades a adorar a Dios. Es la iglesia que ahora mismo existe en el mundo, pero usted no conoce. Yo tampoco conozco, y está representada en iglesias locales. A esas iglesias locales se les llama la iglesia visible. Es decir, nosotros pertenecemos a una iglesia local. Y todos los hermanos que estamos aquí en esta iglesia local se llama iglesia visible porque los podemos ver. Pero hay otros hermanos nuestros que no los conocemos, no los vemos y están en otras iglesias locales. Se les llama a ellos la iglesia universal de Cristo. Es una manera entonces de entender. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a esa iglesia local? Frente a mis hermanos, y el apóstol Pablo quiere ahora decirnos, si ya nosotros, hermanos, hemos presentado nuestro cuerpo al Señor como una ofrenda agradable, un olor grato, es decir, hermano, y aquí sale, todo lo que hagamos sea para honrar al Señor. Todo lo que yo hago, hermano, le glorifique a Él. Si eso ya está así, y lo hago porque constantemente estoy renunciando al modelo del mundo que me ofrece, a sus tácticas, a sus teorías, pero tomando, hermanos, la renovación de mi mente, y esto es a diario a través de la palabra, para yo poder ver la voluntad de Dios. Si eso es así, entonces ahora Pablo dice, bueno, ya está listo para comenzar a manejar un vivir cristiano, que sería la práctica del cristiano. Mi actitud entonces con el cuerpo de Cristo, Romanos 12, versículo 3 hasta el 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hermano, aquí hay 3 puntos que quiero compartir para el tema mi actitud con el cuerpo de Cristo. Número 1, no considerarme más que los demás. ¿Cuál es mi actitud frente a mis hermanos? Y lo primero que pone el apóstol Pablo aquí, debo tener cuidado cómo me veo a mí mismo frente a los demás hermanos. Y entonces mi punto sería no considerarme más que los demás. Y entonces él va a dar las razones y realmente todo se envuelve en eso, aunque hay 2 puntos más que quiero tratar. Pero esa es la idea. En el versículo 3 dice, digo pues, es decir, como consecuencia, y esto tiene que ser así, hay un fundamento, hay una base, hermano. Por eso hay que hacer énfasis en eso. Si usted ahora le ha ofrecido al Señor toda su vida como un olor grato, es decir, usted piensa y está muy tranquilo en su vida sabiendo que lo que hace es para agradar a Dios, eso lo tiene claro. Entonces usted no toma ningún concepto del hombre, sino que se renueva constantemente en su mente y busca la voluntad de Dios. Ahora, entonces, digo pues, como consecuencia de eso, digo pues, y Pablo apela a la gracia, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y este es el punto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Permítame, yo lo leo en otras versiones. Hoy traigo varias versiones. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice, por la gracia
que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La Biblia de las Américas dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y la NTV, es decir, la Nueva Traducción Viviente, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ok, lo primero acá, hermanos, es que Pablo da un mandato, obviamente, pero él apela a la gracia que le ha sido dada. Y cuando él dice aquí, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, esta palabra, digo pues, es un mandato, es una orden. Es más, él allí está hablando como alguien que tiene autoridad, como un padre que tiene autoridad sobre su hijo y lo puede enviar, le puede dar un mandato. Entonces él ahora está, digo pues, ese digo pues es una orden que él está dando a la iglesia. Pero obviamente él no lo va a hacer como algo impositivo de él, sino que dice, por la gracia que me es dada. En otras palabras, yo tengo una autoridad, no porque yo sea alguien especial, sino porque Dios me ha dado una gracia para yo poder darle esa palabra, ese consejo. Es decir, Pablo está apelando a la gracia que le ha sido dada. Y es muy importante que manejemos esto, hermanos, porque sabemos, lo hemos enseñado aquí, que todo es de Dios, todo es por gracia. Así que si Pablo va a hablar ahora de mi conducta frente a mis hermanos, mi actitud frente a mis hermanos, inclusive en el servicio o en el ejercicio de los dones que vamos a ver ahora, hermano, todo arranca con la gracia de Dios. Si yo tengo una autoridad, es por la gracia de Dios. Si yo puedo hacer un don, es por la gracia de Dios. Si yo puedo hacer algo, un servicio, cualquiera que este sea, a la iglesia, es por la gracia de Dios. Entonces él apela a la gracia de Dios. Pero luego dice, a cada cual que está entre vosotros. Es decir, esta autoridad que Pablo ejerce, que es por la gracia de Dios, es para cada uno de los hermanos. Aquí no se excluye a ninguno. Es muy importante que tengamos en cuenta esa parte. Ahora Pablo, al reconocer esa gracia, ya lo habíamos visto el domingo, pero quiero leerlo otra vez. Él siempre tiene en cuenta eso, en 1 Corintios 15, 8 al 10, que es uno de los pasajes que a mí también me gusta mucho y enfatizo mucho. Pablo está hablando aquí de su experiencia en el encuentro con Cristo resucitado, y él dice, y al último de todos los apóstoles, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero miren lo que él dice ahora, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, eso no se puede quitar, y todos nosotros somos por la gracia de Dios. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ahora piensen en el trabajo del apóstol Pablo, he ejercido mis dones, he servido a la iglesia. En Hechos dice, y con lágrimas he servido. En otra parte dice, con lloro, con lamento, con ayunos, con vigilias, con persecuciones. Pablo dijo, pero serví a la iglesia, entonces he trabajado más que todos ellos. Uno puede ver el esfuerzo del apóstol Pablo, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí es donde tenemos que, hermano, ver cómo podemos compaginar estas dos verdades, que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios, que necesitamos la gracia de Dios para ejercer un talento, un don, un servicio. Necesitamos la gracia de Dios, pero eso no excluye nuestro esfuerzo, eso no excluye nuestra responsabilidad, eso no excluye nuestra dedicación, nuestra preparación, hermano, y buscar hacerlo siempre mejor. Nosotros nos esforzamos en lo que podemos, pero al final es la gracia de Dios en nosotros. Entonces Pablo tiene muy en cuenta eso, y por eso él dice que les va a ordenar, les va a dar un mandato, pero por la gracia que ha recibido. Luego Pablo da su mandato específico, y el mandato es este:
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pareciera, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Bueno, en Corinto ya lo experimentó. Pablo ya había hablado de eso, pero aquí parece que algunos estaban entrando a la iglesia en Roma y de alguna manera, como en todas las iglesias, hermano, pasa. Nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia. Yo fui uno que recién comenzaba la vida cristiana, me creía alguien especial. Y entonces, por eso Pablo tiene que tocar esa parte vulnerable para nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura. Ahora, uno tiene que entender allí, hermano, que si él dice que no tenga más alto concepto de sí, obviamente que está la otra enseñanza, que es tampoco tenga un concepto más bajo. Porque aquí no se sabe qué es más orgullo. ¿Quién es más orgulloso? Si aquel que se cree algo sin serlo, o aquel que siendo se hace como si no fuera y se esconde. Y aquí nos dan duro a los tímidos, porque yo era muy tímido, todavía soy tímido. Pero en serio, la gente se ríe cuando digo que yo era muy tímido. Yo no sé por qué me puse a predicar si yo era demasiado tímido, en serio. Y una vez, muy temprano, aprendí que inclusive la timidez es orgullo, orgullo al revés. Y entonces no se sabe quién es más orgulloso, si aquel que cree que está por encima o aquel que se esconde diciendo que pobre de mí, a mí no me tengan en cuenta, no, pobrecito. No, ese también tiene un orgullo y por eso no quiere manifestarlo. Entonces tenemos que mirar las dos partes, ni tener más alto concepto, ni tener un perfil bajo de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, lo normal. ¿Quién es usted, hermano? La traducción viviente dice: advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ahora, en Gálatas 6:3 el apóstol Pablo había dicho: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, el punto y el peligro, entonces aquí ya estamos hablando de una vida práctica. El apóstol Pablo comienza a decir: hay que tener cuidado dentro de la congregación, porque, y ojo que esto está en medio del ejercicio de los dones, porque cuando alguien comienza a ejercer estos dones, siempre se cree alguien. Hermano, y es interesante porque Pablo tuvo que ir a Corinto, y no vamos a ir allá, pero usted lee 1 Corintios 12, 13 y 14, y usted va a ver que el apóstol Pablo tiene que corregir. La gente estaba anhelando y quería esos dones que lo exaltaban, que le daban cierto estatus. ¿Pero para qué? Para ser reconocido. Aún Jesús recuerde que tiene que atacar esto a los fariseos. Dice: ustedes oran en las esquinas de las calles, no porque quieran orar, sino para ser visto de los hombres. Y entonces muchas veces, ¿qué buscamos cuando vamos a las calles a predicar? Muchas veces uno como que lo hace es para que los demás lo alaben, para que los demás lo aplaudan, para que los demás digan el nivel de vida espiritual que tiene, hermano. Y eso como que la gente lo alaba, y entonces de alguna manera le da cierto estatus a esa persona, o esa persona se cree así. Hermano, ¿qué problema tenemos hoy día con los ungidos de Dios, verdad? Porque ellos vienen, y hermano, y le dicen a la iglesia: vea, yo tengo 7 horas de oración aquí donde estoy. Ay, Padre Santo. Claro, a los hermanos que no han orado una hora, por ahí media hora o 15 minutos, se sienten tan pequeñitos frente a semejante hombre de Dios. Y ya con eso, uy, Dios mío, yo de pronto voy y lo toco, lo sobo un poquito a ver si me da desunción. Por eso Jesús dijo: cállese. Cuando usted ore, no le diga a nadie. Secreto, hermano. Pero hoy día todo eso se promueve. Es impresionante, pero todo hoy día es promovido, hermanos. Nosotros salimos ahí por las redes sociales, y no es para, pues solamente tengo dos, digo redes sociales, que yo tengo Facebook y YouTube y no más. Pero ¿para qué hay WhatsApp? Pero es porque el anhelo es compartir la palabra, el evangelio. Nosotros no estamos buscando otras cosas, hermano. A mí me han llegado muchas propuestas, ¿no? Pastor, sea un experto en el manejo de las redes sociales y haga esto.
Pues a veces uno dice para evangelizar, pero es que yo a veces veo gente que se vuelve experta en las redes sociales y sales con cuentos raros por ahí. Ah, hermanos. Entonces dice, seamos lo normalito. Primera de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad. Note, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, ¿usted quiere más gracia de Dios? Humilde. Y la palabra humilde es necesitado. Siempre es necesidad. Pero ¿quién es el soberbio? El que cree que lo tiene todo. Hermano, ¿qué soberbio es uno cuando uno dice, me va a hablar de eso? Ya lo sé. No me hable de eso que ya lo sé. O uno es soberbio también, hermano, cuando uno no puede escuchar a un hermano que está poniendo su punto de vista y yo ya quiero poner el mío encima. Ese es el soberbio también. Y aquí dice claramente que a los soberbios Dios los resiste, pero da gracia a los humildes. Entonces, no tener más alto concepto de sí. Ahora debemos pensar de nosotros, dice, según la fe que hemos recibido, como dice la escritura allí. Entonces, ¿cómo vamos a pensar de nosotros? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Luego, más adelante habla del don de profecía, que se use también conforme a la medida de fe. La Nueva Versión Internacional dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora, esto de la medida de fe ha creado un conflicto, hermanos. ¿Y qué es eso de la medida de fe? Recuerdo a una pastora que cuando yo comencé a hablar acerca de que la fe era de Dios y que Él no se la daba a todo el mundo, esa pastora casi que me regaña. ¿Cómo se le ocurre si la Biblia dice que Dios le dio una medida de fe a cada uno? Bueno, en ese tiempo yo no tenía tanto conocimiento de esa parte. Bueno, sí, pero no tanto como hoy. Pero entonces yo le decía, sí, pero es que eso dice a la iglesia. No, Señor, eso es para todo el mundo. Dios le dio una medida de fe a todos. Por eso cualquiera puede creer en el Señor. Yo no le refuté mucho, pero ahora mirando esta parte me acordé y también viendo que esto ha sido un conflicto, porque muchos pastores piensan aquí que no piensa decir con cordura conforme a la medida de fe, y entonces ella dice, no, es que cada uno tiene una fe diferente. Es tu fe, es mi fe, y de acuerdo a ese nivel de fe, hay niveles de fe, no. Bueno, la Biblia sí habla de unos niveles de fe, la Biblia sí habla de que no hay nada fe, de que hay poca fe, de que hay mucha fe, obviamente. Pero muchos dicen entonces, en vista de eso, están diciendo, bueno, es de acuerdo a esa medida, es decir, Dios a uno le da una fe, a otro le da más, y eso depende ya de cada persona. Lo claro aquí es que no se refiere a una fe salvadora. Entonces miremos un poquitico lo que dijo William Hendrickson para ver a qué conclusión llegamos, de cuál es esa medida, porque dice, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Ahora, en cuanto al don de profecía, profetice, pero de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado. Entonces, eso es como, ahí pudiéramos nosotros ir entendiendo a qué se refiere. Pero William Hendrickson dice, en el presente contexto, no obstante, el apóstol no está pensando en términos cuantitativos. Y me gustó esto. Es decir, una cantidad grande o pequeña de fe. Él no está pensando en eso como muchos piensan. Está pensando más bien en las diversas maneras en que cada persona en particular puede ser una bendición para otros y para la iglesia en general por medio del uso del don particular que Dios le haya otorgado a cada uno junto con su fe. Y esto ya me gusta porque entonces no solamente la medida de fe aquí para tener una cordura correcta, sino que también para el ejercicio de un don. Por eso Él lo está tomando. Dice, está exhortando a cada uno de aquellos a quienes se dirige a reconocer la diversidad de dones que hay dentro de la unidad de la fe. Y ya me gusta porque aquí nos está llevando a una unidad de la fe. Y a preguntarse, ¿cómo puedo hacer el mejor uso de mi don para poder beneficiar a cada uno y a todos en general? Ahora, el punto aquí es conforme a la medida de fe. Otros hablan de una unidad de fe. Hay una medida de fe.
Y yo quiero que pensemos en esto, hermano, porque cuando usted piensa en una medida de fe, ¿qué es lo que está pensando? Conforme a lo que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, si uno lo mira superficialmente, dice, claro, Dios a este le dio una medida, es decir, un poco, a él le dio más, a él le dio menos. No, así no está diciendo. La idea es que hay una medida de fe, hay una unidad de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿cuál es esa unidad de fe, hermano? Es la gran pregunta que nos hacemos. Voy a llevar, aunque más tarde lo toco, pero primera de Pedro 4, 10 y 11 me ayuda un poco en el contexto para mirar esa unidad de fe o esa medida de fe. Dice, primera de Pedro 4, 10, cada uno según el don que ha recibido, habla de un don, ministralo a los otros, y aquí está la orden, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora nos va a decir cómo es que los va a ministrar a los otros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, yo voy a agarrar dos palabras ahí, porque dice que si alguien ha recibido un don, debe ministrarlo a los otros. Es decir, el don es para ministrarlo a los otros. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y pone dos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es la medida de fe? ¿Qué dice Judas? Muchos se han apartado de la fe, y ahí está hablando de la doctrina o de la palabra. Entonces, aquí no está hablando de una fe salvadora, aquí no está hablando de la fe que yo puedo tener, o que si tengo más, que tengo menos, sino más bien es que el ejercicio de los dones, y aún el hecho de no tener más alto concepto de sí, sino tener algo acorde a lo que soy, de acuerdo a la medida de fe, se refiere es, ¿qué dice la palabra de quién soy yo? ¿Qué dice la palabra de quién es mi hermano? Es decir, cuando yo tengo ese concepto de fe, que es la unidad de la fe, es la doctrina, entonces yo, ¿cómo voy yo a tener más alto concepto mío si yo sé que fui lavado por la sangre de Cristo como mi hermano? Soy un hijo de Dios como mi hermano. Le puedo servir a Dios como lo hace mi hermano. Él no es más salvo que yo. Yo no soy más salvo que Él. Hermano, Dios no me ama a mí más que a Él. Iguales. Entonces, la Biblia nos habla de una unidad de fe, de una medida de fe que tú y yo necesitamos tener. Cuando tenemos esa medida de fe, vamos a pensar igual. No vamos a exaltar a nadie por encima de nadie. Ah, es que él ora más. Bueno, Dios le dio esa gracia, pero lo hace entonces más que nosotros. ¿Lo hace especial? No, porque todos tenemos una medida de fe y tenemos que pensar de acuerdo a esa medida de fe que Dios nos ha dado. Y esto sirve para vivir, como también para el momento de ejercer los dones. Y a eso, por eso Pablo baby lo toca adelante. Por eso, si alguno habla o profetiza, ¿cómo lo va a hacer? Hágalo conforme a las palabras de Dios. Esa es la unidad que Dios le da de fe. ¿Alguno ministra? Pues ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, Dios da un poder y lo da para todos. Así que hágalo basándose en eso que Dios da, que es la medida de fe. Entonces la medida de fe es la única medida para ejercer cualquier don, y en este caso decimos que es la palabra de Dios. Es decir, hermano, ninguno puede vivir una vida cristiana sin una regla que ya está establecida. La única manera para que tú y yo no tengamos más alto concepto de nosotros mismos es mirando la palabra de Dios. Tenemos la medida, y con esa medida de fe que está en la palabra de Dios, hermano, ¿cómo alguien puede pretender que es más que el otro? Nadie va a tener un concepto alto ni bajo, porque la Biblia registra claramente que somos nosotros. Número 2, reconocer que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Uy, me quedé media hora ahí. Versículos 4 y 5. Dice el versículo 4 y 5, que sería el segundo punto. Hay que reconocer
¿Cuál es mi actitud hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia? Pues debo reconocer que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí no hay mucho que explicar, pero dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y hermanos, eso todos lo sabemos, es muy claro, pero no todos los miembros tienen la misma función. A ver, ojito, usted puede caminar con el ojo. Eso está tan claro. Luego dice, así nosotros, siendo muchos. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esa unidad, hermano. Siendo muchos, somos uno en Cristo. La gente a veces no entiende esto, y muchos cristianos no lo entienden, pero usted y yo sí lo entendemos por la gracia de Dios, que venimos al culto, hermano, no solamente a escuchar un mensaje, a alabar a Dios, sino porque lo necesito, porque yo soy un miembro que hace parte del cuerpo de Cristo. Así que cuando tú y yo nos encontramos aquí, hermanos, aquí está el cuerpo de Cristo. Yo le doy gracias a Dios entonces por mi hermano. 2 o 3, dice la palabra, o una multitud, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Yo solo no soy cuerpo de Cristo, soy un miembro por allá suelto. Y por eso las personas que no se congregan, que no tienen una iglesia, no entienden el cuerpo, no saben qué es esto. Así que nunca, hermanos, permitamos que nosotros vamos a dejar de congregarnos. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y note acá, y todos miembros los unos de los otros. Estamos tan metidos entre nosotros mismos, hermano, que déjeme decirle que así, usted salió y usted vino aquí, salimos hoy a algún lugar, pero mis pies caminaban juntos. Esta mano, no, yo no voy a ir, yo no voy ahora, yo no voy. Eso no pasó. Hay una coordinación, hermano, para caminar el cuerpo, y a veces no entendemos eso. Y eso es lo que la Biblia quiere registrarnos con esta metáfora del cuerpo. La NBI dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Y ahí va a entrar a tocar los dones. No todos los miembros desempeñan la misma función, hermano. Ahora lo vamos a ver con Pablo. Pero imagínense que el ojo se revele y diga, hoy no voy a ver porque yo quiero ser pie. Él se le reveló el ojo. Y yo quiero es caminar. Cambiemos. Usted se imagina, entonces bájese a caminar y pie súbase a hacer ojo. O sea, no, usted no lo puede ver por ningún lado. Pero es que esa es la idea, hermano. Dios le dijo, usted es ojo y usted su función es ver. Así que no se atreva a caminar. ¿Sabe, hermano, que ese es el problema que tenemos muchas veces en las iglesias? Que queremos ser algo sin serlo. Yo me alegro cuando a algunos hermanos yo les digo tal cosa y dicen, no, yo no estoy capacitado para eso. Yo digo, amén, gloria a Dios. Pero cuando alguien, no, pastor, yo quiero, bueno, listo, lo ponemos. Y si vemos que no, muchas gracias. Pero vemos que sí, va, hágale, hermano, porque ese es el don que Dios le dio. Entonces, eso es muy importante. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. La Biblia de las Américas, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermano, ¿usted se ha considerado así? ¿Usted es miembro de los demás hermanos? Es decir, usted necesita a los demás hermanos. Cierto que a veces no nos consideramos así, pero esa es la idea que la Biblia plantea y debemos verlo de esa manera. La Nueva Traducción Viviente, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahora, obvio, ¿dónde se maneja esto? Se puede manejar a nivel de la iglesia, obviamente mundial, cuando usted necesita un don de un hermano y uno escucha mensajes, conferencias y todo, y lo podemos necesitar, vamos a un evento unido, está bien. Pero esto se ve más que todo en la iglesia local. Es en la iglesia local donde se debe ver esto.
Ahora Pablo compara a la iglesia, hermanos, entonces con los miembros del cuerpo de Cristo, y quería que fuéramos allá. Primera de Corintios 12:12. Vamos ahí para que lo miremos. Porque el texto que acabamos de leer, del punto que estamos llevando, que debemos reconocer, para que tener una buena actitud frente a mis hermanos, yo debo reconocer que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es lo que está diciendo Romanos también. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está el bautismo. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, ¿usted puede ver entonces que hay alguien más que otro? No. Y hermano, así tenga un don llamativo, o un don como lo llaman poderoso, don de poder, y el otro tiene un don escondido por allá que ni se ve. El pastor no es más que el que hace el aseo. Bueno, aquí el pastor hace el aseo. El pastor no es más que el que sirve en la puerta. Amén. Porque aunque sea más visto el pastor, lo es por la función del don. Aunque la hermana que hace los tintos, ahí ya mi esposa, no se ve, ¿verdad? El hermano que da para la hora y no se ve, es decir, la gente no lo puede ver. Pero ¿es más o es menos? No. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, bueno, ya lo dije. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero ahora mire lo que dice Pablo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Se me reveló el pie, y él dice, ya yo no quiero ser. ¿Por eso no es del cuerpo? Pregunta retórica, obvio que no. Y si dijera la oreja, a ver, oreja rebelde, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces hay mucha gente que dice, no, en esa iglesia no me tienen en cuenta para nada, yo no pertenezco allá. ¿Cómo? Hay que buscar, hermano, la función. ¿Por qué Dios nos trajo? Eso es muy importante. ¿Por qué Dios me llevó a esa iglesia local? ¿Qué quiere que haga? Puede ser que iniciando no haga mucho, pero luego Dios va a permitir más. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, yo sé que aquí hay polémicas porque las personas dicen, yo quiero tal don. Y muchos pastores enseñan, y Pablo dijo, anhele los mejores dones, pero anhele, ¿no? Pero es que la gente pide, es que yo quiero ese don, pero dice aquí que Dios le dio el don y lo puso como Él quiso. A la larga, hermanos, tú y yo tenemos el don que Dios nos quiso dar. Por eso hay que orar y pedirle cuál es ese don que Dios, del cual Él me dio. Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Miren lo que dice ahora, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Que no haya un desorden, una división, desacuerdo en el cuerpo, nada de esto, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros, los miembros se preocupen los unos por los otros. Pero ahora dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. A mí está que me sacan una muela, pero ayer se me sacó un cuarto, digo yo, de una muela y todo está hinchado un poquito. Y entonces me dolió aquí, pero cuando me cepillo tengo un cuidado. Esta mano tiene un cuidado cuando se cepilla para no lastimarlo, porque dice, se dolió y yo tengo compasión de él, de esa parte. La idea es esa, somos miembros del cuerpo de Cristo. Si un hermano se duele, hermano, tener compasión. Y esa es la idea. ¿Dónde voy? 25, para que no... perdón. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O lo vamos a envidiar. ¿Por qué él sí, yo no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Notó que es lo mismo, es decir, tanto Efesios como Romanos y Corintios y algo parecido en Colosenses nos está hablando de la misma idea. Somos el cuerpo de Cristo, miembros en particular, y cada uno, hermanos, hace parte de ese cuerpo y nos necesitamos entre sí. Así que en el momento para ejercer las funciones viene siendo lo mismo, que sería la otra parte que tocaría el apóstol Pablo, que es la parte número 3, que sería reconocer que todos tenemos diferentes dones. ¿Cómo hacer entonces para tener una actitud correcta frente a mis hermanos, frente a la iglesia? No debo, hermanos, considerarme más importante que los demás, ya sabemos por qué y nos da las dos razones. Porque, hermanos, todos somos miembros del mismo cuerpo. El cuerpo es de Cristo porque Cristo es la cabeza. Y uno trae esos versículos acá porque es muy dispendioso, pero ya sabemos, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Y todos como miembros funcionamos de acuerdo a como Cristo nos dice que funcionemos. Pero otra parte que toca el apóstol Pablo allí en ese contexto es que debemos reconocer que todos tenemos diferentes dones. Ahora, ¿por qué está hablando Pablo de esto? Porque él está diciendo, mire, no, por favor, ¿cuál es mi actitud frente a la iglesia? No debo tener más alto concepto de sí. ¿Por qué? Porque es que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y porque todos nosotros tenemos diferentes funciones y eso lo dio Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos al punto 3, reconocer que todos tenemos diferentes dones, versículos 6, 8. Aquí tampoco me voy a estallar y en 5 minutos terminamos porque realmente no hay por qué explicar. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hermano, ahora cada don, obviamente según la gracia. Y luego menciona como 7, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de fe, y el énfasis es úsese. O si de servicio, en servir, es decir, sirva, ¿ya? O el que enseña, pues enseñe, si tiene el don de enseñanza, pues enseñe. El que exhorta, pues exhorte en la exhortación. El que reparte, bueno, hágalo con liberalidad. El que preside, pues hágalo pronto, con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Es la idea. Otra vez en una versión internacional. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, pues que lo use con proporción, con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, pues que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, pues que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Biblia de las Américas. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese conforme a la proporción a la fe. Si el de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y la NTV, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Me gustó eso, lo repito. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto,
Si Dios te dio la capacidad de profetizar, hable con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseñe bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, pues hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, pues toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ok, aquí Pablo nos habla entonces de los diferentes dones en la iglesia para las diferentes funciones de los miembros con el fin de servir a otros. Nosotros encontramos varias listas. Efesios nos da una lista, Corintios nos da una lista, Romanos nos da una lista y por ahí hay otras listas menores. Pero hay unas 3 listas mayores acerca de los dones. Una vez yo las conté y creo que llegué a 27 o 30, no recuerdo. Ahora, esta lista no es exhaustiva, es decir, estas listas no pretende decir Pablo con esto que esos son los dones y se acabaron. No, hermanos, los dones son infinitos. Es decir, hermanos, los dones que se presentan en la Biblia son solamente para mencionar un tema que él viene tratando. Son unos ejemplos nomás, pero no quiere decir que son los únicos. Hay muchos más dones. Usted ya sabe que es un don, ¿no? El don solamente se le da a los que son regenerados, a los que hemos nacido de nuevo, porque son gracias especiales de Dios o capacidades sobrenaturales que Dios le da a ciertas personas que no la tiene la otra. Por eso usted puede ver fácilmente, y hablemos del don de la enseñanza, el que tiene el don de la enseñanza, usted le capta, hermano. Él se hace entender y las personas le captan. Pero si alguien no tiene el don de la enseñanza, va y la embarra. Dice tantas cosas y usted dice, pero me estás confundiendo. Yo salí más confundido. Si las personas salen confundidas, no tiene el don. Porque quien tiene el don tiene que salir, hermano, bien clarito. Porque el don es para eso, para clarificar. Pero si usted escucha un predicador y no, hermano, y usted va a decir, no, porque usted no tiene el don, usted tiene otro don, pero ese no. O sea, no vamos a menospreciar a los hermanos, recuerden, porque cada uno tiene por lo menos un don. Amén. Por lo menos un don. Lo que pasa es que hay dones que son llamativos, obviamente, y la gente quiere estar ahí. Lo importante de los dones, hermanos, es que esos dones son puestos para el servicio de la iglesia y que le den la gloria a Dios. Nunca un don es para que la persona que tiene el don sea exaltada o, como ocurre hoy día, se enriquezca con ese don. Jamás. Los dones que Dios le ha dado a cada hermano, comenzando desde el pastor, es para el servicio de la iglesia, el servicio de los demás hermanos y de esta manera glorificar a Dios. Amén. Edificar a la iglesia. Es para eso. Ahora, aquí menciona obviamente un don y hay muchas personas acá, y Pablo también lo menciona en Corintios y también se menciona en Efesios, el don de la profecía. ¿Se da cuenta que el don de la profecía está vigente? Porque, hermano, entendamos que antes de que el canon se constituyera, el don de la profecía existía, obviamente. ¿Cómo entonces se podían conducir los hermanos si no tenían todavía el canon establecido? Por eso encontramos a algunos profetas como Ágabo y aquel, no recuerdo, que le dio una profecía, no sé si fue el mismo a Pablo, de que un cinto y toda esa cosa, y profecías que se daban en el Nuevo Testamento y uno puede encontrar. Entonces mucha gente dice, ¿se da cuenta que existe el don de profecía? Obvio que existió el don de profecía, pero son estos dones que ayudaban a la constitución del canon, como el don del apóstol, de profeta, el de milagros, el de lenguas. Todos estos dones, hermano, tenían un tiempo, y el tiempo era traer la profecía bíblica, es decir, la palabra de Dios. Y cuando se formó el canon, estos dones cesaron. Ya no los necesitamos, porque el don de la profecía era escuchar a Dios hablar, y cuando Dios le hablaba, Él trae una palabra para el pueblo. Y cuando esa palabra era escrita y ya quedó constituida la palabra de Dios, ahora Hebreos dice que Dios nos ha hablado, antes habló por diferentes maneras, de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que tú y yo tenemos la palabra de Dios, se llama la palabra de Dios, la profecía de Dios más segura. El mismo Pedro dice, tenemos la profecía más segura. Si bien es cierto que nosotros, dice Pedro, estuvimos allá
en esa exaltación y vimos al Cristo glorificado, y si bien es cierto que escuchamos la voz de Dios y por eso la estamos dando, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como una antorcha que arde, y se refiere a la Escritura. Y luego dice lo que la Escritura que el apóstol Pablo también ha escrito. Entonces, esos dones ya no son necesarios precisamente porque ya el canon está. Ahora, ese don de profecía está, y yo lo puedo ver en la predicación. Es decir, Dios le da la capacidad a un pastor, a un hermano, para que predique, y cuando él predica la palabra de Dios, ahí está dando la profecía. Si él está usando la palabra y la está llevando en el poder de Dios, él está de alguna manera profetizando. Esa es la profecía, pero no que yo escuché la voz de Dios. Como esta persona que sacamos de la iglesia estos días, digo por ahí, no, yo escuché la voz de Dios que me dijo, tú no vas a perder tu matrimonio. Bueno, escuchó la voz de Dios así, pero no escuchó la palabra de Dios cuando se le predicaba acá. Quiero terminar con 1 de Pedro 4, 10 al 11, y termino ahí. No importa el don, ahí habló de 7 hermanos, de 7 dones, y lo especifica, qué hay que hacer. Ya después cuando hablemos de los dones sí pudiéramos ampliarnos ahí, pero quiero avanzar. Pero quiero terminar acá, 1 de Pedro 4, 10, 11, ya le había dicho, bueno, cada uno según el don que ha recibido, cada uno. Y como ha recibido un don, ¿qué debe hacerlo? Ministrelo, nunca se lo debe guardar. Ministrelo, póngalo al servicio, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y luego pone el ejemplo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todo el ejercicio del don debe ser acorde a la palabra de Dios. Cualquier don, hermano, debe ir acorde a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Debe ser con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Y aquí necesitamos entonces la oración. ¿Y qué buscamos con eso? Para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, si el ejercicio del don que Dios me ha dado no va acorde a la palabra y no va acorde al poder de Dios, Él no va a ser glorificado. Hay que tener cuidado. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué vimos hoy? Mi actitud con el cuerpo de Cristo o con la iglesia, no considerarme más que los demás, reconocer que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y reconocer que todos tenemos diferentes dones. Y esto hace parte del vivir cristiano. Amén. Oremos, hermanos.